¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Después del paréntesis de verano arrancamos nueva temporada en 7 Televalencia. De nuevo, ahora a partir de las 9 de la noche en sus casas, martes y jueves y también los miércoles con una edición muy especial. Este año venimos dispuestos a apostar por el municipalismo. Arranque de temporada y queríamos hacerlo con una invitada muy especial. Lleva las áreas destacadas de innovación, industria, comercio y turismo. Esta noche nos acompaña en el estreno de la temporada de Ágora la consellera Nuria Montes. Consellera, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y un gracias. Placer estar aquí en este primer programa de la temporada. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Por aceptar nuestra entrevista y mucho que preguntarle, sobre todo el tema turismo, por las fechas en las que nos encontramos y sobre todo con datos que acaban de salir en esta jornada y que queremos comentar con la consellera hoy, invitada especial en Ágora. Es la actual consellera de Turismo, Industria, Innovación y Comercio de la Comunitat Valenciana dentro del gobierno presidido por Carlos Mazón desde 2023. Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante, su carrera ha estado fuertemente vinculada al sector turístico. Comenzó su trayectoria en Coepa y poco después se unió a OSBEC, la principal asociación hotelera de la Comunitat Valenciana. Allí trabajó durante 27 años, convirtiéndola en la mayor asociación hotelera de España. Nuria Montes es conocida por su espíritu emprendedor y su cercanía al sector empresarial, siendo miembro de diversas organizaciones como el Consejo de Turismo de la COE y la Fundación Turismo de Benidorm. Su reto actual como consellera de Turismo, impulsar el crecimiento turístico que representa el 16% del PIB de la Comunitat Valenciana, buscando aumentar el empleo en el sector. La consellera Nuria Montes se ha enfrentado a no pocos retos, muchos de ellos fruto de la herencia de sus predecesores. Entre los hitos que ha impulsado desde las diferentes áreas que preside, el cambio en la Ley de Viviendas Turísticas, solventar el problema heredado con el funcionamiento de las ITV, la profesionalización del personal en hostelería y la reducción de la burocracia. Esta noche repasamos los temas más importantes a los que se enfrenta este curso político. Hoy, en Ágora, recibimos a la consellera Nuria Montes. Año más intenso, consellera. Además, de verdad, lo estoy viendo en estas imágenes y parece mentira, ¿no? Pero han pasado ya 13, 14 meses desde que fui nombrada consellera y la verdad que ha sido un año que hemos disfrutado también mucho, porque creo que además que estamos haciendo cosas muy importantes. Además con muchísimas áreas que vamos a ir viendo, que además diferentes, pero todos relacionados, ¿no? Innovación, industria, comercio y turismo. Arrancamos por el turismo y por el breve balance que ya podemos anunciar. Aún no ha acabado septiembre, que es uno de los meses también fuertes estivales, pero hoy daba datos destacados. Nuria Montes registraba la Comunitat Valenciana este verano el récord también de cifras de empleo en turismo. Esto era un objetivo importante. Sí, al final digamos, son los datos que nosotros nos fijamos, ¿no? Podemos contar turistas, que estamos muy bien, también en cifras récord. Podemos contar ocupación hotelera, que también está muy bien, también estamos en cifras muy importantes. Pero realmente los elementos que más nos interesan son los del efecto económico. En este caso, efecto económico y efecto social. La contribución económica del turismo a nuestra economía y, por supuesto, traducido en creación de empleo. Y si estos dos valores, además, no solamente tenemos turistas positivos, pernoctaciones positivas, sino que número de trabajadores en muy positivo y efecto arrastre además en otras áreas de economía también muy positivo, pues al final lo que hace es cada vez descargar más de argumentos a aquellos que quieren demonizar el turismo, porque el turismo ahora mismo con un 16% del PIB y con estas cifras de empleo es desde luego uno de los pilares de nuestra economía. ¿Los hay que quieren demonizar el turismo, consellera? Sí, los hay, los estamos viendo y los estamos combatiendo, ¿no? ¿Con ese término turismofobia? Con ese término, sí, que creemos además que está cargadísimo de xenofobia. No solamente es turismofobia, sino que es xenofobia, porque es el odiar o el inocular ese odio, ese rechazo a lo que no es igual que yo, a lo que viene de fuera, a los turistas, ¿no? Cuando el turismo además ha sido ese sector que nos ha traído muchos vientos de libertad, en especial además a la Comunidad Valenciana, y que ha procurado además que tengamos una vida muchísimo más enriquecedora nosotros mismos como sociedad. Yo siempre pongo el ejemplo, los valencianos el año pasado hicimos 18 millones de viajes con motivos turísticos. ¿Cómo una sociedad como la nuestra, tan viajera, puede demonizar esta actividad? La Comunidad Valenciana no tiene un problema de turismofobia, hay algunos grupos
de marcado tinte político, que quieren de hacer de ello una política intentando captar votos con ese discurso, desde luego a nuestro juicio, tremendamente equivocado. Bueno, pues queda claro ese término, lo que sí que está claro que tampoco debemos morir de éxito. ¿Dónde está el límite? ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿Hay preocupación desde la consellería que dirige en este aspecto de turismo masivo? No, no hay ninguna preocupación porque nosotros desde hace ya bastantes años, en la parte del sector privado, además es que estamos muy alineados, a la política del sector privado y la política, en este caso, de esta consellería, van caminando de la línea de la sostenibilidad. Nosotros sabemos que tenemos que sostener esta actividad económica, que tiene que ser una actividad económica efectivamente que produzca muchísimos beneficios y casi ningún rechazo por lo que nos aporta a todos como vida, y en ese camino estamos transitando. Somos una comunidad, yo creo que es ejemplo de gestión. La palabra mágica es la gestión. Allí donde se gestiona bien el turismo y donde hay profesionales que lo gestionan, ahí es donde no se producen prácticamente ningún tipo de problema. Y tenemos ejemplos de municipios con una carga turística brutal sobre la población residente que apenas tienen problemas. Y es una magia de una muy buena gestión que se está haciendo durante muchos años. ¿Benidorm ¿no? sería un ejemplo? Por supuesto, quizás es el ejemplo más paradigmático por las cifras, ¿no? Benidorm es una población, es una ciudad que tiene 70.000 habitantes de derecho y que tiene más plazas turísticas que habitantes y llega a atender una población de más de 450.000 personas un 15 de agosto, por ejemplo. Y no se produce ningún problema entre residentes y entre turistas, más allá de pues, tener un paseo lleno, una hostelería que prácticamente cuelga el cartel de completo, pero es una sociedad que está acostumbrada a vivir del turismo porque es su actividad económica principal. Todos los habitantes de Benidorm, directa o indirectamente, dependen de la actividad y saben que este es su futuro, además, y su fuente de riqueza. El generador de riqueza, en definitiva. Bueno, pues habrá que copiar en toda la Comunitat Valenciana, seguir, ¿no? ese modelo de Benidorm. Mostraba satisfacción, consellera, por ese dato, récord de cifras de empleo en turismo, pero nos decía que también ha sido un verano récord en cuanto a visitantes. La Comunitat Valenciana tiene mucho que ofrecer, estamos de moda. ¿Cuáles son los datos que ya se manejan desde la consellería en este aspecto y sobre todo si está cambiando ese perfil de turista que llega a nuestra comunidad? Sobre cifras de crecimiento, para empezar, crecer en la temporada alta ya a veces es muy difícil porque nos queda muy poquito margen, no podemos superar el 100% de ocupación. Además, sabéis que en turismo hay una diferencia sustancial respecto a otras actividades económicas, y es que en turismo no se puede estocar. Lo que no hayamos vendido esta noche, las habitaciones que no hemos vendido esta noche, las estancias, las excursiones, los viajes, los vuelos, los alquileres de coche que no se hayan contratado para el día de hoy ya no se pueden volver a recuperar porque mañana empieza otro día y otra capacidad de venta, ¿no? Si fabricamos elementos, pues lo que no has vendido hoy a lo mejor lo puedes vender mañana, pero en turismo no es así. Entonces, crecer en determinadas épocas del año, ya en agosto, en julio, agosto, septiembre, está siendo muy complicado porque prácticamente nosotros hablar de ocupaciones por encima del 94% es hablar de un lleno técnico prácticamente. Y casi hemos rozado esa cifra en muchísimos puntos de la Comunidad Valenciana. Así que ahora nuestra estrategia es crecer en lo que, en otras temporadas, en la desestacionalización precisamente, y esa es una de nuestras líneas básicas de la consellería. Y el turista, por supuesto que está cambiando. Ahora los turistas son más, cada vez son más. Ya sabéis que cada vez se incorpora más gente a la tendencia de viajar. Yo lo he explicado muchas veces. Viajar ahora mismo es la segunda prioridad de gasto de los consumidores europeos y españoles. Y desde luego el número de personas que viajan, por ejemplo, del segmento de edad entre 14 y 24 años es más del 81%. Del 81%. Estamos hablando de una estadística enorme, ¿no? Pero es un viajero cada vez más frecuente, cada vez más informado, cada vez más exigente, cada vez más concienciado, además también con que de su comportamiento, de su actitud, depende también precisamente una gran parte de la sostenibilidad de la actividad. Y nosotros tenemos que estar preparados para atender a ese nuevo turista y además sorprenderle, porque necesitamos que repitan. La fidelidad de nuestros turistas es un valor también muy importante. Y un turista que gaste, ¿no? Que este también es el objetivo, desestacionalizar y aumentar el gasto de los visitantes. Y eso lo estamos consiguiendo, sobre todo en mercado internacional. Las cifras de gasto de los turistas internacionales, que no nos olvidemos que son ya la mitad de todos los turistas que nos visitan, un dato muy importante, está subiendo por encima del 20% este año, y hay nacionalidades como por ejemplo la británica, que es uno de nuestros principales mercados, que crece un 30% el gasto, los escandinavos un 39%, porque la empresa, en este caso el sector privado del turismo valenciano, lo ha hecho muy bien y ha puesto a disposición de los turistas un gran atractivo para el gasto.
Ejemplo de ello, por supuesto, es nuestra gastronomía, ¿no? Cómo se está multiplicando la oferta gastronómica de primer nivel, que permite además disfrutar de una experiencia única con un producto único, que es el que se hace en Comunidad Valenciana. Es decir, que la estrategia turística ha funcionado en la Comunidad Valenciana con esos atractivos que cada vez damos a conocer en cuanto a naturaleza, cultura, deporte, playa, patrimonio. Ayer fue un día importante en el Ayuntamiento de Valencia, mañana lo será el Scorch Valencianes con la presencia también de la consellera Núria Montes, debate del estado de la ciudad y se abordó el tema de turismo. La alcaldesa María José Catalá anunciaba alguna que otra medida. Vamos a escucharla y lo comentamos con nuestra invitada, con la consellera. Necesitamos ordenar el turismo y apostar por un turismo de calidad que respete y que cuide nuestra ciudad, que ponga al vecino primero y en el centro de todas las decisiones, porque este Gobierno sí quiere un centro vivible. Y en cuanto a la actividad irregular, aquella que se dejó acampar a sus anchas durante años, este Gobierno ha creado 4 equipos de inspectores para poner coto a quien opera al margen de la legalidad. Hemos puesto a Valencia por encima de todo. Hemos priorizado la convivencia y el derecho al descanso del ciudadano, que tiene que poder vivir en su barrio. Por eso, vamos a seguir luchando contra la actividad ilegal. Les anuncio que el Ayuntamiento ordenará a las empresas suministradoras el corte de luz, agua y otros suministros de los pisos turísticos ilegales de la ciudad. Además, vamos a solicitar al Consell las competencias para sancionar a los pisos turísticos ilegales, que se podrán enfrentar a multas de hasta 600.000 euros. La actividad irregular es el verdadero problema. Quien no cumpla esta ley en esta ciudad lo va a pagar caro. La llegada de cruceros a Valencia también merece una reflexión de orden. Yo he sido una de las primeras en hablar de limitar y reducir la llegada de megacruceros. Vamos a priorizar aquellos buques que utilicen Valencia como puerto base, es decir, que hagan noche en la ciudad y, por tanto, que generen un mayor impacto económico para la ciudad. No habrá atraques de cruceros simultáneamente al día, salvo circunstancias excepcionales, y vamos a apostar por aquellos buques que sean menos numerosos en pasaje, pero que tengan un mayor impacto económico en la ciudad. Bueno, pues vamos por partes. Apartamentos turísticos ilegales, se cortará la luz y el agua, medida importante que toma el Ayuntamiento. ¿Cómo lo ve la consellera? Bueno, sobre todo la medida, yo desde luego que suscribo todas y cada una de las palabras de María José Catalá en cuanto a la lucha de la economía sumergida, que hay mucha en el sector del alojamiento en viviendas, y desde luego tanto el Ayuntamiento como desde esta Consellería vamos a ser tremendamente inflexibles, y por eso además hemos incrementado sustancialmente las multas para que aquellos que piensen que pueden hacer una actividad económica bajo el amparo del atractivo turístico sin aportar nada a esta ciudad, sin tener licencia para ello, en esta ciudad o en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, desde luego lo van a tener muy difícil, porque las multas además van a ser tremendamente cuantiosas. Y en eso desde luego que nosotros lo tenemos muy claro y vamos a ser inflexibles. Eso sí, la regulación autonómica es una regulación que no solamente se centra en las grandes ciudades, sino que tiene que contemplar la realidad de diferentes zonas de la comunidad. Hay municipios que, si no es por el modelo de vivienda turística, no podrían crecer en turismo, y ellos, sin embargo, van a regular precisamente en ese sentido. Yo creo que ha sido un acierto dar la autonomía a cada municipio para que pueda hacer el diagnóstico de su situación, poder determinar su capacidad de carga y poder regular su oferta de alojamiento, precisamente para respetar los valores que en cada ciudad o en cada pueblo se estimen convenientes. Y el Ayuntamiento de Valencia, yo creo que en este tema lo tiene tremendamente claro. Es decir, que el modelo de apartamentos turísticos es necesario en algunas zonas, como dice, bueno, regulado y legal. Es que es un modelo que vive, o sea, que existe desde que el turismo existe. De hecho, yo siempre recuerdo que los primeros turistas que nos visitaban allá en los años 60, finales de los años 50, a principios de los años 60, se alojaban en viviendas. No existían hoteles en la Comunidad Valenciana. Ninguno prácticamente existe en algún hotel en alguna gran ciudad, pero no existían y se alojaban en viviendas, con lo cual no es un fenómeno aislado ni ajeno al sector turístico, pero sí que es cierto que desde la irrupción de las plataformas de Internet, que ha permitido la hotelización de las viviendas, que este es el problema, este uso por tiempos muy pequeños, muy cortos, donde los clientes se alojan sin ningún tipo de control, y que además ha permitido una comercialización en economía sumergida, es lo que nosotros tenemos que atajar, y creo que con el decreto que hemos aprobado hemos puesto encima de la mesa medidas valientes, que recuerdo que
otros gobiernos no se atrevieron a poner encima de la mesa. Porque además provoca, eso sí, un incremento del precio de la vivienda, lógicamente. Esta situación... No es exactamente, puede ser un factor, pero mira, nosotros siempre recordamos que la vivienda turística en la Comunidad Valenciana no llega al 2% del total de la vivienda, un 1,8%. La vivienda vacía es un 14%. Así que achacar los problemas de la vivienda a la vivienda turística es cuanto menos injusto, porque hay otras causas que influyen. Desde luego, para un incremento de precios, en teoría económica, es una falta de oferta. Y si hay falta de oferta es porque faltan viviendas, falta construir viviendas en determinados lugares de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, ahí es donde hay que actuar. Y el arrendamiento, indudablemente, tiene otras normas, en este caso competencia del Gobierno de España, que desde luego no están ayudando nada para que las viviendas se pongan en arrendamiento de vivienda, todo lo contrario. Está clarísimo. Por cierto, hablaba también la alcaldesa de los megacruceros. ¿Coincide plenamente con esta medida? Bueno, hay una medida, si nosotros tenemos que elegir entre cruceros a escala o cruceros base, indudablemente hay un mayor impacto económico y un mayor interés por ser crucero base, porque es el que permite que los turistas se alojen en la ciudad un día antes de hacer su entrada en el crucero, se dejan, bueno, lo que siempre hablamos, el efecto tractor es mucho más importante. Pero ser puerto escala también es igual de interesante, porque hay muchas personas que visitan una ciudad siendo puerto escala para después repetir ese viaje con muchísimo más tiempo. Y además no nos olvidemos también que el puerto de Valencia o la escala de un crucero en Valencia no solamente da servicio a Valencia, sino que da servicio, te diría, a toda la Comunidad Valenciana. Hay una cantidad importantísima de excursiones, por ejemplo, a zonas del interior, de Requena, del sur de la provincia, del norte de la provincia, de Castellón, incluso llegan hasta Benidorm, que son cruceristas que eligen esas excursiones, con lo cual no todos los cruceristas que llegan al puerto de Valencia se quedan en la ciudad de Valencia. Y esta realidad extensiva también se tiene que tener en cuenta. Este impacto económico en toda la comunidad valenciana. Exactamente. Bueno, pues veremos qué ocurre también con estos megacruceros en cuanto a la norma autonómica. Consellera, hoy hemos dicho que iba a estar con nosotros en este arranque y hemos salido a la calle para ver si había alguna pregunta para el área las áreas, pero creo que me comentan que va a ser más de turismo. ¿Dispuesta a contestarlas? Es que a la gente le encanta hacer turismo, por eso todas las preguntas son de turismo, por supuesto, dispuesta a contestarlas. Venga, pues vamos con la primera pregunta de la calle a la consellera. Señora consellera, ¿tasa turística sí o no? Bueno, esto quedó claro ya porque... Pues sí, una de las primeras medidas que tomamos nada más llegar al Gobierno fue derogar la tasa turística, y la derogamos porque parece que con una tasa da la sensación de que los turistas no pagan impuestos. Los turistas pagan 4.000 millones de euros, es la estimación que tenemos para este año 24, 4.000 millones de euros en impuestos en la Comunidad Valenciana. Una cosa muy distinta es la infrafinanciación de los municipios turísticos, que se tiene que solventar por otra vía. Pero ninguna tasa turística en ninguna ciudad del mundo donde está implantada, que siempre recuerdo, hay muchas más ciudades donde no está que donde está, soluciona ninguno de los problemas que ahora el turismo parece que está generando. Por lo tanto, para nosotros la tasa turística, al menos mientras yo sea consellera, no existirá en esta Comunidad Valenciana. Pues queda claro, fue una de las primeras medidas, como nos comenta la consellera. Más preguntas de la calle. ¿El turismo de festivales se va a seguir fomentando desde su departamento? Sí, claro. El elemento musical, además, es uno de los grandes elementos desestacionalizadores. Mirad, cuando yo hablaba antes de que la prioridad de gasto, el ocio, el leisure, los viajes empiezan a ser prioridad número 2, incluimos, por supuesto, la música. Ahora mismo, tú sacas a la venta entradas de un concierto que no tiene ni siquiera anunciado cartel para el año que viene y se vende todo, y se agota todo. Y por supuesto que es un elemento tractor y atractor impresionante para nosotros. Por supuesto que sí, el turismo de festivales sigue siendo, pero además encima es que se va a extender. Antes se concentraban solamente durante el verano y ahora ya se extienden elemento de desestacionalización durante todo el año. Ha sido un buen año de festivales. Muy bueno, verano. Y esperemos que el 25 sea todavía mejor. Bueno, pues sí, rotundo, dice la consellera esa pregunta. ¿Más cuestiones? ¿A usted le preocupa el turismo de borrachera que se está produciendo en algunos sitios de la costa, incluso dentro de la capital de Valencia, en algunas zonas? Pues mira, yo sobre esto tendría una reflexión que además la escuché la primera vez al alcalde de Benidorm diciendo, borrachos son turistas y propios. Entonces nos preocupa solamente el comportamiento de los turistas y los propios, ¿qué hacemos con ellos? Que también tienen exactamente el mismo comportamiento. Hay algunas actitudes, porque yo no las puedo negar, pero son absolutamente anecdóticas. Anecdóticas en el conjunto total de los millones de pernoctaciones que hacemos todos los años. Que la Comunidad Valenciana este año va a superar
pues ampliamente va a superar los 30 millones. Y esto es una anécdota que seguramente cuando te lo encuentras te molesta, y obviamente yo quisiera que no ocurriera, pero desde luego no es un elemento ni siquiera que caracterice un porcentaje pequeño de nuestra oferta. Es algo anecdótico de algunas personas y que incluso también en los ciudadanos residentes también existe. Bueno, pues ahí también queda clara su postura en este turismo que denominaba este ciudadano de borrachera. Ahora sí, última pregunta de la calle para la consellera. Pues nada, quería preguntar, señora consellera, si le preocupa la falta de mano de obra en el sector del turismo, que no está formada. Nos preocupa la falta de mano de obra en todos los sectores, porque no hay sector al que visitemos que no nos diga que es uno de sus grandes retos y preocupaciones de futuro. Hay una cuestión sociológica básica. Ahora mismo estamos jubilando a la generación del baby boom, la base más amplia de población que ha tenido España, y la tasa de reposición es muy pequeña. Tenemos una pirámide de población invertida y no tenemos tasa de reposición de estos trabajadores. Entonces, tenemos que trabajar muy seriamente precisamente por la cualificación profesional para el turismo y la hostelería. Tenemos además que trabajar en medidas de innovación que permitan mejorar el uso de la mano de obra disponible, que a mí no me gusta llamarlo mano de obra, a mí me gusta llamar capital humano, porque realmente es una parte del capital, es una parte de la inversión que hacemos. Del capital humano disponible hay que dedicarlo a las tareas del capital humano, y aquello que puede hacer una máquina o una inteligencia artificial lo tiene que hacer una máquina o una inteligencia artificial. Y ese desde luego que forma parte de uno de los pilares de la formación en materia turística que llevamos también a cabo desde la Consellería. Bueno, pues reto importante también. Mucho. Junto a la desestacionalización. Por cierto, estamos haciendo balance de cifras. Leíamos recientemente que el sector, ante los datos que tenían, decía que había algo de decepción por un boom de turismo que, dice, no acaba de disparar la facturación. ¿Qué les dice? Bueno, hay una parte quizá del sector de la restauración, la hostelería. Sí. Estos comentarios se han centrado en este subsector del turismo, que yo quiero contrastar. Estamos esperando a tener las últimas estadísticas de gasto y de funcionamiento precisamente para contrastar esos datos. A mí me parece que hablar de un 20% de disminución de la facturación me parece un dato especialmente llamativo, ¿no? Y que yo, sin querer desmerecer a nadie, pienso que puede ser alguna situación puntual de un ejemplo concreto, pero desde luego que no es la tendencia de todo el sector, ni muchísimo menos. Es cierto que ha habido un encarecimiento importante del producto de la hostelería, obviamente vinculado a un encarecimiento de materias primas, una inflación, un encarecimiento de fuentes de energía, un encarecimiento de la mano de obra, indudablemente, que ha podido hacer que el número de comensales o el número de menús o el número de servicios pueda ser inferior. Pero yo estoy segura que los datos finales de facturación o de beneficio de negocio están en los límites o en los niveles absolutamente normales. Vamos a ver cómo termina el año y ya haremos balance con los datos correctos en la mano. Bueno, pues eran las primeras previsiones, pero es cierto que nos faltan esos datos para tener la valoración definitiva. 2 programas dentro de turismo. Hablamos del Inserso Bono Viaje, que yo creo que precisamente son necesarios para desestacionalizar ese turismo. ¿En qué punto está Inserso? Porque decía en algunas declaraciones la consellera que no se han hecho bien los deberes en el Gobierno central en este aspecto. Bueno, no solamente no se han hecho bien, no se han hecho, simplemente no se han hecho. Es decir, tenemos un año más de prórroga del desastre que venimos heredando de los últimos 10 años sin que nadie sea capaz de modernizar este programa. La verdad que para nosotros que el Inserso, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, entrara en manos de Podemos Sumar ha sido un absoluto desastre y una decepción para el sector turístico de toda España, ¿no? Porque no han sido capaces de dar una vuelta a este programa de tanto éxito. Un programa que no nos olvidemos que se creó para 2 objetivos. Por un lado, obviamente, mejorar la vejez activa de nuestros mayores, que se lo merecen, pero por otro lado era mantener el empleo en todas las zonas turísticas. Y este objetivo ahora mismo no se está cumpliendo. Parece a cualquier persona que nos esté escuchando que digan, un hotel de 4 estrellas tiene que ofrecer alojamiento, pensión completa, desayuno, almuerzo, cena, agua y vino en las comidas, wifi gratis, animación, todos los servicios, y cobra 24 euros por persona y día. Todo el mundo diría, los números no pueden salir. Y que un gobierno obligue a su sector turístico a trabajar a precios por debajo del precio de coste, o que además les
o que ofrezca a sus mayores una oferta tremendamente devaluada en calidad, creo que algo no se está haciendo nada bien. De hecho, yo me califico que se está haciendo muy mal. Quieren enterrar el programa Inserso porque les molesta profundamente, porque además es uno de los partidos, el que gobierna el Inserso, que son muy demonizadores del turismo, con lo cual están haciendo todo lo posible, en lugar de por potenciarlo, por mejorarlo, por enterrarlo. ¿Se puede hacer algo desde la Comunidad Valenciana para recuperar este concepto? Pues ¿Se está en ello? Algo vamos a hacer, llevamos trabajando meses en ello y es cuestión de días que tengáis las novedades. No nos puede avanzar nada, hasta aquí puedo leer. Bueno, hasta aquí podemos leer. Quizá mañana tengamos una primera aproximación y a final de semana una segunda. Bueno, pues parece que vamos a tener un Inserso valenciano, o sea que suena bien. No, la palabra Inserso desaparece. Es que es fea. Es muy fea, efectivamente. ¿Ves? La hemos devaluado. Ellos mismos han hecho que se devalúe un programa de tantísimo éxito. Esa simple palabra ahora ya es sinónimo de baja calidad, muy desprestigiada, y esto es una lástima. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nos gusta y nos lo deja, pero parece que hay buenas noticias al respecto en torno a este programa. Le decía yo también, el bono viaje, consellera, ha sido un éxito. ¿Cuál es ese feedback que se tiene, los resultados en definitiva, y si va a seguir esta iniciativa? Pues el bono viaje, acordaros que nació, y además yo tengo que recordar que es que yo fui de los equipos que diseñó el bono viaje precisamente para solventar una situación de crisis en la que la Comunidad Valenciana estaba afectada por un cierre perimetral por el COVID y necesitamos fomentar los viajes de los valencianos en la Comunidad Valenciana. Y nació ahí y ha ido evolucionando. Este año ya le dimos una vuelta de tuerca adicional para permitir una mejor ruptura de la estacionalidad y potenciar un número mayor de estancias, y la verdad que hemos acertado, hemos hecho un viaje más completo, con una menor financiación, con un mayor número de noches, y al final hemos conseguido incrementar el número de pernoctaciones más de un 20%, reduciendo un 40% el presupuesto público dedicado para ello, así que hemos llegado a un milagro importante. Sin embargo, con los números que tenemos ahora mismo de la actividad turística, parece que el apoyo de fondos públicos para este fin general, quizá ahora mismo merece la pena reorganizarlo de nuevo todo, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos trabajando para el año 25, quizá en un programa que ya dejará el nombre seguramente de bono viaje, pero potenciaremos determinados productos que en determinadas temporadas del año necesiten de un apoyo extraordinario para moverlo. Cambios importantes, pero quizás con el mismo concepto por lo que se creó. Sí, la plataforma, digamos, la filosofía original seguirá siendo la misma. Bueno, seguiríamos hablando de turismo, pero no hay que olvidar que Nuria Montes es la consellera también de Innovación, de Industria y de Comercio. Queremos entrar también en estas áreas destacadas. En la introducción a su entrevista lo comentábamos, se encontró con una situación complicada. Hablamos de las ITVs, heredada por el gobierno anterior del Botanic. ¿Cómo ha sido esta crisis? ¿Cómo la ha vivido? Y sobre todo, lo más importante, la solución que parece que ya se ha establecido. Pues fue una herencia envenenada, como se suele decir en estos casos, ¿no? Realmente ha sido uno de los problemas más graves que hemos tenido en la Consellería. Yo siempre reconozco que ha sido una de las cuestiones que me ha quitado el sueño durante todos estos meses, poder encauzar la difícil situación que teníamos con las ITVs. Para nosotros era frustrante no poder dar a los ciudadanos, a los profesionales, el servicio de inspección técnica de vehículos que se necesitaba, ¿no? Y formar parte, estas personas que decidieron la reversión a lo público de un sistema que funcionaba perfectamente, no poder encajarlo porque nuestras capacidades de decisión son muchísimo más rígidas que en otros escenarios, pues nos ha costado este año. Hemos tardado un año en estabilizar la situación. Pero bueno, gracias a Dios, en cuanto pudimos poner en marcha el plan de choque que diseñamos, y en julio se pone en marcha todo el nuevo sistema informático, que no es solamente una nueva web de citas, que también y ha sido muy importante, sino todo un nuevo sistema informático de funcionamiento. Es que la reversión se hizo sin sistema informático común de todas las ITVs que se revertían. Realmente fue caóticos. Tendríamos ejemplos para contaros para un programa entero, o 2 o 3. Pero ahora mismo ya podemos decir felizmente que todos los ciudadanos tienen en un periodo razonable de tiempo cita en sus ITVs la más cercana a su domicilio, y ahora mismo pasar la ITV en la Comunidad Valenciana no supone ningún problema, ni para un ciudadano ni para un profesional. Es decir, que la normalidad
Podemos decir, ha vuelto a las ITV. Sí, ha vuelto. Necesitamos terminar ese plan de ajuste, necesitamos incorporar a los 109 efectivos humanos, sobre todo inspectores, que el proceso de reversión se dejó en el limbo sin haberlos incorporado, precisamente para garantizar que tenemos el capital humano necesario para pasar toda la inspección. Bueno, pues una gestión importante la que se ha llevado a cabo en este aspecto desde su consellería. Hablaba que le quitaba el sueño, me imagino que la crisis en Ford ha sido otro de los puntos problemáticos, cómo está viviendo también esta crisis y sobre todo cómo está afectando al tejido industrial del automovilismo en la Comunitat Valenciana. Bueno, nosotros sabíamos y éramos muy conscientes cuando llegamos que obviamente había una muy buena noticia y es que Ford le había ganado la partida a la fábrica alemana en cuanto a la continuidad del modelo, de la fabricación del nuevo modelo de Ford, pero después sabíamos que iba a pasar unos años complicados hasta la decisión final o hasta que se ponga en marcha el nuevo modelo. Ford al final ha decidido fabricar en Valencia un modelo híbrido enchufable para todo el mundo, no solamente para Europa o para España, sino que se va a exportar a todo el mundo y garantiza que en el año 27-28 habrá una fabricación cercana a las 400.000 unidades, lo cual dará un buen oxígeno a esta fábrica y volverá a su normalidad tal y como la conocíamos. ¿Qué tenemos que hacer durante estos 2 años? Propiciar que las circunstancias de protección de este capital humano, fíjate, volvemos otra vez al mismo reto, un sistema de protección de manera que posibilitemos que estos 2 años puedan transcurrir protegidos, formados, aprovechar este tiempo precisamente para su recualificación profesional, y nos consta además que todo el proceso de regulación de empleo de Ford ha sido un proceso no traumático, ha sido hecho con bajas incentivadas, bajas voluntarias, por lo tanto no ha habido ninguna situación desagradable, una situación mucho más complicada que afrontar. Lo mismo ocurre también porque nuestra protección no solamente es la fábrica de Ford, sino todo el parque de proveedores que gira a su alrededor, y todos están, tanto nuestra consellería junto con la de empleo, junto con la de economía, estamos trabajando codo con codo para propiciar ese escenario de protección, prácticamente una cosa similar a lo que pasó en el COVID, pero tenemos 2 años de protección a todo este tejido productivo para que vuelva con toda la fuerza del mundo cuando el nuevo modelo de Ford arranque. Bueno, pues entonces las consecuencias mínimas, controlado y sobre todo con esa protección también con la llegada de Volkswagen a la Comunitat Valenciana, es un balón de oxígeno. Sí, sobre todo además no solamente es un balón de oxígeno, sino es también otro puntal fundamental de apuesta por la electrificación de la movilidad eléctrica, ¿no? Ellos van a fabricar precisamente baterías para todo el grupo Volkswagen, que tiene importantes planes de fabricación de coches eléctricos, de vehículos eléctricos. Además, ahí la Comunidad de Navarra, Cataluña y nosotros estamos tremendamente implicados porque son las factorías que van a ensamblar estos nuevos vehículos, con lo cual también es muy importante la apuesta decidida de Volkswagen por la planta de la Comunidad Valenciana, porque esto refleja además su apuesta de futuro en este camino que no tiene retorno, que es la electrificación de la movilidad. Bueno, pues así está el sector del automovilismo con esa crisis de Ford y también la llegada de Volkswagen a la Comunitat Valenciana. Muy pronto, no sabemos la fecha, pero creo que será breve, nos lo confirma la consellera, se va a presentar ese plan para la reindustrialización que nos consta que está preparando, que ha preparado en los últimos meses con mucho empeño. 2024-2028 hablamos de un plan ambicioso con el objetivo de apoyar las pymes y mejorar la competitividad. ¿Qué nos va Pues ahí tenemos la fecha, en principio lo tenemos programado para el día 30 de septiembre. Después de un año de trabajo, más de un año de trabajo, presentamos el plan de reindustrialización. Hemos hecho un estudio muy exhaustivo de 22 sectores productivos. Ahí sabemos que la Comunidad Valenciana es una tierra muy fértil en clústeres, somos de especialización productiva por territorios. Esto es una de nuestras grandes fortalezas que tenemos y lo que nos diferencia además de otras comunidades autónomas. Algunos de ellos son ejemplos. Esta mañana hemos estado con el juguete, hemos estado en la feria con el calzado tan importante en la Comunidad Valenciana, el mármol, el automóvil, la cerámica, son ejemplos claros de esta especialización productiva. Entonces, con todos ellos hemos llevado a cabo un estudio, una hoja de ruta que cumplir en los próximos años y desde luego tenemos muy identificados cuáles son los pilares básicos de la política industrial, porque ahora, y después de la semana pasada que se anunciara el informe Draghi, todos estamos de acuerdo que hay que reindustrializar
industrializar Europa. No podemos dejar nuestra capacidad productiva de bienes de equipo y bienes de consumo en manos de países terceros o de países extranjeros. Así que en ello nos va una gran parte del futuro de nuestra economía y de nuestro empleo, y ahí vamos a estar, por supuesto, apoyando a todos los sectores productivos. Bueno, pues ahí el apoyo de la Generalitat Valenciana también a las pymes y mejorar su competitividad. Nos nombraba esa feria, la de calzado en Milán. Ha estado precisamente la consellera este fin de semana. Y yo le preguntaba por las peculiaridades de este sector, también importante en la Comunidad Valenciana, y las expectativas son positivas. Son expectativas positivas, pero muy comedidas, ¿no? El calzado, todo el sector de los bienes de consumo personal, está en un proceso de revisión, un proceso de cambio de tendencias de los consumidores. Ya se ha dicho que el ocio se está elevando y, sin embargo, se está sacrificando, por ejemplo, comprarse pares de zapatos nuevos, comprar ropa nueva a cambio de disfrutar de experiencias. Esto hace que muchas empresas estén reformulando su producto, estén reformulando su estrategia. Indudablemente hay una parte, un componente muy importante, que es el mercado internacional. Casi el 70% de la producción de calzado en la Comunidad Valenciana se exporta, con lo cual nuestra posición en los mercados internacionales es muy importante, y ahí tenemos un importante refuerzo precisamente a esa capacidad exportadora, porque también nos va mucho en ello. La verdad que la innovación tecnológica que están teniendo nuestros industriales del calzado es digna de admiración, y nosotros desde luego también estaremos ahí a su lado. Así que ellos están desde luego con mucha confianza en el futuro. Necesitamos hacer crecer las empresas en tamaño. Tenemos unas empresas con tamaños muy pequeños, algunas de ellas están en una media entre 9 y 10 trabajadores, y hay que hacerlas crecer, porque una empresa más grande es una empresa más resistente, más resiliente y más productiva. Así que también tiene importantes retos encima de la mesa. La economía circular, que la normativa europea, claro, les lleva a ese terreno, y, por supuesto, la productividad de sus trabajadores. Ahora mismo ven con cierto miedo la posibilidad de una reducción, sin reducción de salario, de la jornada laboral, porque esto les llevaría a un incremento de coste que prácticamente sería inasumible en el mercado, y están tremendamente preocupados porque se tome esta decisión sin tener en cuenta además la realidad de la productividad, claro, española. Pues incertidumbre por esas medidas económicas que puede llevar a cabo el Gobierno central, y que afecta evidentemente también a la industria y a las pymes valencianas. Hablaba también del juguete. Hoy ha estado con el presidente Carlos Mazón en un acto destacado, donde precisamente Carlos Mazón resaltaba la importancia del sector juguetero. Vamos a escucharlo. ¿Por qué estamos aquí, no? Porque estamos aquí por una industria muy importante de la Comunidad Valenciana, una industria que en la Comunidad Valenciana genera un peso a nivel nacional e internacional muy importante, que es nuestra industria del juguete, que nos está dando grandes satisfacciones, que está haciendo grandísimo esfuerzo por mantener el empleo, pero que ha sabido combinar muy bien tres aspectos que yo creo que son fundamentales, ¿no? La innovación, la sostenibilidad, a la vez de la alegría, ¿no? Por tanto, se puede ser sostenible, se puede ser educativo, alegrando a un niño o alegrando a una niña, y esto es gracias a la innovación de nuestro sector del juguete. Innovación en el sector de juguetes también destacado, ¿no? Sí, a pesar de que es un sector con una tremenda tradición, además, de manufacturera, sí, hay muchas muñecas que se fabrican a mano, una a una, y un proceso productivo muy artesanal todavía. Fíjate, al juguete indudablemente le está afectando, por ejemplo, la reducción de la natalidad, ¿no? En un país como España, donde tenemos una natalidad por los suelos, afecta mucho a la venta del juguete. Por eso ellos además están llevando, y ahí estamos a su lado también, pues están recordando que hay muchos más días que la Navidad para regalar juguetes a los niños. Está el Día del Niño, la necesidad además de regalar esos juguetes educativos que contribuyan a formar su yo del futuro. Muchos de ellos han hecho, esta mañana lo veíamos, productos además que fomenten, por ejemplo, la incorporación de las niñas a las profesiones de ciencias, que es uno de nuestros grandes retos como sociedad, aquellos que fomenten la investigación, el desarrollo, la creatividad, ¿no? Y en ello, la verdad, que las empresas jugueteras valencianas son un ejemplo, pero además en el mundo, ¿no?, de cómo saben hacer de bien estas cosas. Un sector con importantes retos también. La economía circular también es una de las cuestiones que más les preocupan, y tienen dos amenazas fundamentales. Por un lado, una estrictísima regulación europea que les amenaza. Por ejemplo, para la ropa de un juguete se va a exigir muchísimo más requisitos de seguridad que para la ropa de un propio bebé,
cosa que no parece demasiado equilibrada, sí, o coherente o equilibrada. Y por otro lugar, el segundo reto que tiene es indudablemente la competencia de países asiáticos, sobre todo, que inundan los mercados europeos de falsificaciones y de productos que no cumplen las condiciones de seguridad que impone la propia Unión Europea. Así que en esos dos aspectos nosotros tenemos una capacidad de actuación grande y, por ejemplo, en el de la competencia desleal, las falsificaciones, ahí ya hemos anunciado una reforma de la ley que va a permitir poner multas de hasta 1 millón de euros precisamente a las empresas que importen este tipo de productos. Le hemos escuchado ya en un par de ocasiones en la entrevista esa preocupación por la normativa que marca la Unión Europea en torno a la sostenibilidad de las empresas. ¿Va a hacer un acompañamiento en este aspecto la Generalitat Valenciana, asesoramiento, acompañamiento a las empresas porque hay desconocimiento en torno a esta normativa? Yo creo que además Europa ahora mismo está en un momento de reformulación de sus políticas, ¿no? Durante unos años había determinadas decisiones que se tomaban en despachos sin tener en cuenta la realidad. Teníamos quejas de muchísimos sectores productivos. Uno de los que puso el dedo en la llaga es, por ejemplo, el sector de los microchips, de los semiconductores, donde la Unión Europea iba a prohibir en todo el ámbito de la Unión Europea el uso de una sustancia química que hace inviable producir un solo microchip en el territorio de la Unión Europea. Si queremos ser razonablemente soberanos y autosuficientes en algunos aspectos tan claves como la industria de los microchips, ya no sabemos funcionar sin ellos. Es que cualquier elemento de los que tenemos en este plato tiene un microchip detrás, pues tenemos que ser capaces de fabricarlos, no de poner, porque además después los íbamos a importar de terceros países usando esa misma sustancia química. Pues es el ejemplo más palpable que además se irradia a otros sectores de actividad, al juguete, al textil. Cada vez los requisitos de seguridad y prohibiciones de la Unión Europea en algunos casos no están debidamente justificados. Así que si queremos reindustrializar Europa tenemos que tener unas políticas de apoyo a nuestros sectores productivos quizá un poquito más sensatas. Bueno, pues ahí queda clara la postura de la consellera y también esa reivindicación que realiza. Estamos en los minutos finales de la entrevista, arranca el curso político, hablamos de ese debate de Estado de la ciudad importantísimo, pero mañana cita destacada en les Corts Valencianes, quizá uno de las citas parlamentarias más importantes del calendario, ¿no? Sí, además en nuestro caso será la primera vez que nos enfrentemos al debate de política general, que así se llama el debate del Estado de la comunidad autónoma. El año pasado, obviamente, acabamos de llegar al gobierno y no hubo, con lo cual ahora ya podemos hacer el balance y la previsión de lo que será en futuro. Y desde luego mañana es una cita que una gran parte de nuestro futuro depende de las medidas que mañana pueda anunciar el presidente Carlos Mazón y que yo estoy segura que harán que la Comunidad Valenciana siga siendo, que esté en el grupo de los líderes, porque ahí sí nuestro tejido productivo desde luego lo merece. Medidas que tendrán que ver también con sus consellerías, especialmente en turismo. ¿Alguna medida que se va a avanzar mañana? Vamos a dejar que sea el presidente que lo anuncie. Lógicamente lo vamos a respetar, pero bueno, suponemos que habrá medidas destacadas. Hay medidas de todas las áreas del gobierno. Se va a hablar mucho también de infrafinanciación, financiación autonómica, condonación de la deuda. Está el debate, está ahí veremos porque hay preocupación en torno a ello. Hombre, es que una gran parte de nuestro futuro depende de que la Comunidad Valenciana reciba la financiación adecuada a su población, a su gasto y sobre todo a la deuda histórica que tenemos acumulada, ¿no? Más de 40.000 millones de euros. Y no puede ser que los valencianos seamos ciudadanos de segunda en España cuando hay un principio de igualdad de todos los españoles. Así que todos los valencianos tienen que ser conscientes de este aspecto y reclamar para nuestra comunidad lo que en justicia nos merecemos. Bueno, pues financiación que probablemente se abordará seguro mañana en ese debate que bueno, deja también cómo va a responder Vox, sus socios de gobierno que salieron del gobierno autonómico. ¿Incertidumbre o las cosas están claras ahora mismo en el gobierno de Carlos Mazón? En el actual Consell tenemos las cosas clarísimas. Después de la salida de Vox. Nosotros siempre la hemos tenido muy clara, pero ahora en el actual Consell, desde luego, estamos trabajando de una manera completamente normal y hemos sacado adelante medidas que han contado con el apoyo de Vox o pueden contar con el apoyo de otros grupos políticos. Pero desde luego nosotros trabajamos con completa normalidad y sobre todo trabajamos para nuestra sociedad, para nuestros ciudadanos, para nuestras empresas, para nuestro turismo.
Ese es nuestro objetivo. Muy bien. Pues, consellera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este arranque, sobre todo, y también por preguntarle por todos los temas de actualidad y de esas consellerías Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Le deseamos muchísima suerte en este curso político. Seguiremos entrevistándola. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros hacemos una pequeña pausa publicitaria, no se vayan a la vuelta. Repasamos esos temas anunciados ayer por la alcaldesa en ese debate de estado de la ciudad. En unos momentitos se lo contamos. Hasta ahora mismo.